Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar ¿cuánta investigación publicada es probablemente errónea o falsa? Hablamos con Pablo Solana. Observar un fenómeno natural y buscarle una explicación a la luz de la ciencia es un proceso muchas veces arduo y lleno de obstáculos. La fórmula más aceptada es la que ofrece el método científico. Según él, hay que observar un fenómeno, establecer una hipótesis que lo explique y hacer un experimento que permita establecer si la hipótesis es correcta o no. Si no lo es, vuelta a empezar. Sin embargo, la realidad no suele ser tan simple. Los investigadores son seres humanos y, por lo tanto, proclives a tener observaciones sesgadas, a realizar experimentos que no están todo lo bien diseñados que deberían, a dejarse llevar por los deseos de tener razón y desechar los resultados que no se ajustan a lo deseado, etc. Un buen ejemplo de ello es el que nuestro invitado en Hablando con Científicos, Pablo Solana, pone de manifiesto en un comentario publicado en la revista Nature Review Psychology. En él comenta los resultados opuestos de dos experimentos encaminados a descubrir cómo la mente y el cerebro procesan y almacenan la alta gama de significados que el lenguaje puede transmitir. Hoy hablamos con Pablo Solana. Es estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Ahí está haciendo el doctorado en el Departamento de Psicología Experimental. No está en Granada, sino que está en Gales, haciendo una estancia que va encaminada a ese doctorado que está haciendo. Acaba de publicar recientemente un artículo muy interesante en la revista de Psicología de Nature que se titula La encarnación y desencarnación del lenguaje, pero que es algo que va mucho más lejos y que hablaremos de ello, que es en qué medida la investigación que se publica es probable que sea falsa o no. Fijaos cómo se conectan las cosas. Bueno, ante todo un saludo. Pablo, muchas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días, Ángel. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, empecemos por ese artículo que has publicado, que realmente hablas del tema y hablas de lo que se ha hecho en cuanto a encarnación y desencarnación del lenguaje por otros investigadores, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente un artículo en el que se hace una pequeña introducción, ¿no?, a la temática de forma muy divulgativa. Se comentan un par de estudios, uno tanto a favor de esa idea de la encarnación, del embodiment, y otro en contra, y se plantea, digamos, el debate de hasta qué punto deberíamos creernos todo lo que está publicado acerca de una temática científica o no. Es una pregunta que tiene muchas aristas, hay que andarse con cuidado, ¿no? Bueno, empecemos por definir las cosas, ¿no? ¿Qué es eso de la encarnación del lenguaje? Bueno, esto de la encarnación, que a muchos no nos gusta llamarlo así, nos gusta mantener el término en inglés, de embodiment o embodied cognition. Básicamente es una idea, es una teoría general de la cognición, es decir, de cómo las personas pensamos sobre el mundo. Entonces, según esta idea del embodiment, nosotros representamos el significado de los conceptos no solamente mediante información puramente abstracta que está, entre comillas, dentro de nuestra cabeza, sino que es muy importante tener en cuenta nuestra interacción con
el medio en el que nos movemos. Es decir, hay que tener en cuenta todo aquello que pasa, entre comillas, fuera de nuestra cabeza también, porque esa interacción con el mundo forma parte del propio significado de los conceptos. Bueno, vamos a aclarar eso que estás diciendo. Ponnos algunos ejemplos que nos permita entender exactamente qué quiere decir con esas palabras. Bueno, para que los oyentes se puedan hacer una idea de algún ejemplo más concreto, tenemos cómo las personas pensamos sobre el tiempo, por ejemplo. El tiempo es un concepto muy abstracto, pero que se ha visto que las personas, como por ejemplo nosotros, que escribimos y leemos de izquierda a derecha, representamos el tiempo como algo que fluye también de izquierda a derecha, con el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha, mientras que las personas que escriben y leen en la dirección contraria piensan sobre el tiempo también en la dirección contraria. Es decir, el cómo nosotros nos relacionamos mediante nuestra percepción y nuestra acción con el mundo define también cómo pensamos sobre el mundo. Entonces, la encarnación se refiere a que de alguna manera están conectadas la parte biológica nuestra y el mundo alrededor con esa parte, digamos, que no es tangible, ¿no? Que es los pensamientos, ¿no? La forma de pensar. Efectivamente, es una forma, pues, digamos, biológicamente más plausible de enlazar lo que sería todo ese mundo de la cognición, la mente y demás, que muchas veces pensamos que es algo muy abstracto, con nuestra experiencia sensoriomotora, que es mucho más concreta, ¿no? Es decir, podemos hacer, digamos, ese trasvase entre algo muy concreto hasta llegar a procesos de muy alto nivel y, por tanto, muy abstractos. Bueno, tú comentas en ese artículo, otro artículo que se publicó en un experimento en 2013, ¿no? En el que se intentaba, digamos, demostrar una cierta hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis es esa? Bueno, esta idea parte exactamente de lo mismo que estamos comentando, pero en este caso se refiere a cómo la gente piensa sobre verbos que hacen referencia a acciones. Pues, por ejemplo, coger, abrazar, patear, besar, etc. Según las teorías del embodiment, lo que se predeciría es que el significado de estos verbos contenga trazas de nuestra experiencia sensoriomotora con esos verbos. De forma que mi experiencia con el verbo agarrar, por ejemplo, implica un movimiento con las manos, mientras que mi experiencia con el verbo patear implica un movimiento de los pies. O sea que cuando expresamos, digamos, una idea, al mismo tiempo, de alguna manera, nuestro cuerpo reacciona físicamente e intenta, pues, apoyar esa idea, ¿no? Efectivamente, haríamos un proceso de simulación que se conoce. Es decir, nuestro cerebro se activaría más o menos en la misma forma en la que si estuviéramos haciendo realmente esa acción. Ajá. O sea que ahí intervienen entonces dos zonas del cerebro distintas, ¿no? Una la que, digamos, controla el lenguaje y otra la que controla los movimientos. Efectivamente, aunque ahí podríamos entrar en el debate de si realmente esas zonas que podemos considerar del movimiento realmente solo se dedican al movimiento y no se dedican a otras funciones como procesar el lenguaje. Es decir, el embodiment también es una teoría que apoya mucho que las funciones cognitivas no están localizadas en una zona específica del lenguaje, sino que incluyen redes neurales distribuidas a lo largo de todo el cerebro. Ajá, o sea que todo es una red que está interconectada y por lo tanto lo que ocurre en un lado incide también o tiene su efecto en otro, ¿no? Efectivamente, acceder al significado, digamos que tendría diferentes componentes, entonces a lo mejor habría regiones implicadas en los componentes puramente abstractos del lenguaje, mientras que esa región a su vez se estaría conectando con regiones, pues, que procesan procesos, digamos, más de bajo nivel que conocemos, es decir, procesos motores, procesos perceptivos, emocionales y demás, que enriquecerían, digamos, el significado del lenguaje.
aportando esa parte ligada a la experiencia. Bien, esa conexión entonces es al fin y al cabo una hipótesis que luego hay que probar de alguna manera o hacer experimentos, es lo que dice el método científico, ¿no? Uno observa, luego establece una hipótesis de que eso que observa ocurre por esta razón y ahora hago un experimento que intenta demostrar que eso que yo pienso que esa hipótesis es cierta, ¿no? Básicamente viene a ser así. Ujú. Por lo tanto, esta hipótesis necesita un experimento que de alguna manera corrobore eso que pensamos. Así es. Entonces, en este caso, pues lo que estos autores plantearon fue un experimento muy simple en el que a los participantes pues, se les daba una lista de verbos. Y esos verbos podían ser bien verbos relacionados con movimientos de la mano o bien verbos relacionados con movimientos del pie. Entonces, a los participantes se les decía, pues aquí tienes la lista, memorízala, que más tarde te vamos a pedir que recuperes todos los verbos que tú hayas podido memorizar. O sea, que son verbos como andar, lo que decías, andar, agarrar, besar, no sé, cosas que requieran hacer algo físico por medio, ¿no? Efectivamente, en dos categorías, solamente verbos de mano y verbos de pie, en este caso. Ajá. Entonces, pues bueno, los participantes estaban ahí memorizando la lista y cuando terminaban, lo que los investigadores pedían a los participantes era que moviesen rítmicamente o bien las manos o bien el pie, dependiendo del grupo experimental. Y luego, después de haber estado moviendo durante 6 minutos las manos o los pies, entonces tenían que recordar todos los verbos que pudieran de la lista. Ajá. Y lo que encontraron fue que las personas que estaban moviendo las manos recordaban menos palabras de mano que de pie, y por el contrario, las personas que movían los pies recordaban menos palabras de pie que palabras de mano. Entonces, según los autores, estos resultados van a favor de esa idea del embodiment, porque suponiendo que cuando tú tienes que acceder al significado de un verbo y utilizas las regiones de tu cerebro que están implicadas en mover la parte del cuerpo que está pues, asociada a ese verbo. Si ocupamos esas regiones del cerebro con un movimiento directo, es decir, poner a la gente a mover los pies o las manos, ambos procesos, el acceder al significado y el mover una parte del cuerpo, van a estar en competencia, es decir, van a necesitar los mismos recursos cerebrales. Y por tanto, como cuando tú tienes que recuperar los verbos, como esa región ya está ocupada por hacer el movimiento, entonces no puedes acceder correctamente a su significado y recuerdas menos palabras asociadas a esa parte del cuerpo en específico. O sea que el concepto general, digamos, se construye con el lenguaje conectado con esa parte motora, ¿no? Y cuando existe una distracción, en este caso porque estamos haciendo que el cuerpo haga un ejercicio que nada tiene que ver con eso, o sea, si se trata de andar, será un ejercicio que nada tendrá que ver con andar, ¿no? O si se trata de besar, lógicamente, nada que ver con besar. Ahí se produce una especie de distracción y recordamos con más dificultad de qué palabra o de qué verbo estábamos hablando, ¿no? Efectivamente. Más que una distracción sería una interferencia, digamos, con el sistema motor. Interferimos con los mismos recursos que presuntamente están implicados también en acceder a ese significado. De acuerdo. Ese fue el experimento que hicieron. ¿Y qué resultados tuvieron? Pues los que he comentado, que las personas que estaban moviendo las manos recordaron menos palabras de mano que palabras de pie, y las personas que estaban moviendo los pies recordaron menos palabras de pie que palabras de mano. Vale, o sea que dicho así, la hipótesis es correcta, llegaríamos al final del método científico y diríamos, eso es verdad. Uh-huh. Pero hay un pero ahí, ¿no? Hay muchos peros, y ahí es donde entra tu artículo comentando otro experimento distinto. Cuéntanos. Efectivamente. El experimento que se hizo a continuación, bueno, se hizo unos cuantos años más tarde, básicamente es una réplica directa de este estudio. Es decir, en vez de intentar poner a prueba una hipótesis derivada de estos resultados, lo que se pone a prueba es exactamente la misma hipótesis con el mismo método, pero añadiendo ciertas precauciones metodológicas para hacer el estudio más
más robusto. Entonces, uno de esos añadidos fue que el estudio estaba preregistrado. Preregistrado. ¿Qué significa eso? Un estudio preregistrado significa que antes de tú recoger los datos y analizarlos, dejas constancia en algún sitio de cuáles son tus hipótesis, tus objetivos, tu método, cuál es el tamaño de muestra que vas a recoger, cuáles son los análisis que vas a hacer. De forma que una vez tengas los resultados, como todo estaba ya registrado de antes, tú no puedes cambiar nada de lo que tenías planteado a priori. O en el caso de que lo hagas, alguien puede comprobar la versión definitiva del manuscrito con el preregistro y ver hasta qué punto te has adherido o no a esa idea inicial. Eso es muy interesante, porque al final estás diciendo que hay gente que hace un experimento y según el resultado que obtenga del experimento, cambia la hipótesis inicial. Efectivamente, eso es uno de los problemas, eso es lo que se conoce como el harking, que efectivamente es hipotetizar una vez tú tienes los resultados, lo cual va Claro. a contracorriente de cómo debería funcionar el método científico. Claro, así se acierta muy fácilmente, ¿no? O sea, uno digamos, compra el billete de lotería una vez que se ha hecho el sorteo. Efectivamente. Y bueno, no es el único problema que previene, ¿no? Luego pues, tenemos el problema de que a lo mejor tú tienes unos resultados, pruebas 5 formas diferentes de analizar los resultados y solamente publicas aquello que apoya tu hipótesis, mientras que las otras 4 nunca las reportas en el artículo. Tener un preregistro implica que tú eliges solamente una de esas formas de analizar los datos, la que tú consideras a priori que es la más adecuada, y luego la que aplicas. Ajá. Eso quiere decir que en este segundo artículo se ponía, entre comillas, en duda, digamos, la solvencia científica o la honorabilidad de las personas que habían hecho el experimento anterior. Es un tema pantanoso, la verdad, el hecho de hablar de honorabilidad, porque yo creo que el problema no es tanto que los científicos hagamos las cosas mal voluntariamente. Es decir, es cierto que seguramente habrá mucha gente que sí que pueda falsificar los datos y tenga intenciones deshonrosas. De hecho, ahora mismo está saliendo un escándalo en el que una profesora de Harvard se le ha pillado publicando en revistas muy top, pero con datos completamente inventados por ella. Está habiendo mucho revuelo con eso. Pero seguramente la gran mayoría de gente no sea así. El problema es que hay prácticas científicas que históricamente se han considerado válidas y a día de hoy se está viendo que llevan a falsos positivos y demás problemas que atañen digamos, a la replicabilidad y la confianza que podemos poner en los hallazgos científicos, pero que no es porque la gente quiera hacerlo mal, sino porque simplemente hace lo que han hecho otros sin ser conscientes de que eso está mal. Y un ejemplo muy clásico, por ejemplo, en muchas disciplinas, es respecto al tamaño de las muestras que utilizamos. Yo a lo mejor empiezo a hacer un experimento con 20 participantes, miro los datos y veo que mi hipótesis no se cumple. Pero, no se cumple, pero casi se cumple. Están los datos, ahí hay. Vamos a pasar 5 participantes más a ver qué pasa. Uy, se acerca más. Vamos a pasar otros 5 más. Mira, justo, ya sale. Venga, lo publicamos. Y la lógica de la gente es, claro, es que el efecto estaba ahí, lo que pasa es que necesitábamos más gente para que se hiciera más evidente. Pero esa forma de razonar no es correcta, porque cada vez que hacemos, digamos, añadimos un paso más, ya sea más participantes, ya sea un análisis nuevo, sea lo que sea, estamos cada vez incrementando más y más y más la probabilidad de que sea un falso positivo. ¿Por cómo funciona la estadística? La estadística funciona de esa forma, ¿no? Que siempre tenemos que asumir un mínimo de error y ese mínimo de error se va incrementando con cada
paso extra que vamos dando. Claro. O sea que en este caso hay un apartado, digamos, del método científico al que yo no me había referido antes y que tú has mencionado, que es la replicabilidad. Es decir, una vez que se obtiene un resultado, ese resultado pueda ser reproducido por otras personas utilizando el mismo método en otro lugar distinto, de tal manera que el resultado sea el mismo, ¿no? Efectivamente. ¿O no? Efectivamente. Por desgracia, en muchos de los casos parece ser que no. Eso es un gran problema que tenemos a día de hoy en ciencia y que es lo que se conoce como la crisis de replicabilidad, ¿no? Y es que efectos clásicos que a todos nos han enseñado en nuestras respectivas carreras y que consideramos que eran la base de nuestra disciplina, luego otra gente intenta replicarlo utilizando métodos más finos y demás, y se ve que no son replicables. Bueno, pues entonces hablemos de esa replicación con esa fórmula preregistrada que decías, que según el artículo que tú me lo has pasado y yo me he leído por encima, está publicado por una persona que se llama Montero Melis, del Instituto Max Planck de Psicolingüística en los Países Bajos. ¿Qué hizo este equipo? Pues bueno, hizo exactamente el mismo estudio que estábamos comentando antes de mover las manos y los pies durante la memorización de verbos, pero el primer paso que tomaron fue efectivamente preregistrar todo el estudio. Luego un segundo paso que hicieron fue utilizar un tamaño de muestra muchísimo más grande, porque el tamaño de muestra del estudio original era muy pequeño, no sé si rondaba como los 15 participantes o algo así, si no me equivoco, lo cual es muy poco y da lugar a que tu estimación del efecto tenga muchísima incertidumbre a su alrededor. Entonces ellos utilizaron una muestra que era 5 veces más grande. Y luego utilizaron también una serie de análisis estadísticos más actualizados que son pues, mucho más apropiados para el tipo de datos con los que estábamos tratando en este caso y que aparte permiten no solamente cuantificar la evidencia a favor de una hipótesis, sino también en contra de esa hipótesis. Lo que se conoce como estadística bayesiana. Porque la estadística frecuentista que se conoce, que es la que clásicamente hemos utilizado todos, solamente nos permite saber si tenemos evidencia a favor de una hipótesis, pero no en contra. Entonces, pues ellos aplicaron, digamos, estos añadidos metodológicos e hicieron el estudio tal cual lo hicieron los previos autores. Y no salió. No salió absolutamente nada, efectivamente. De hecho, tal y como te digo, su análisis les permitían conocer hasta qué punto, digamos, los datos no es solo que no apoyasen la existencia del efecto, sino también que apoyasen la existencia, digamos, la ausencia del efecto. Y eso último precisamente es lo que encontraron, ¿no? Que sus datos apoyaban de forma muy evidente que no había ningún tipo de efecto. Es decir, que mover las manos y los pies no afecta de ninguna forma a cómo tú memorizas verbos de mano y de pie. Y tampoco incide en que los recuerdes o no porque estés moviendo las manos y los pies para otra cosa, digamos, ¿no? Efectivamente. Ajá. Muy bien, pues antes de valorar estas cosas vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Pablo Solana. Es estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Bueno, Pablo, volvemos a la cuestión. Habías planteado 2 experimentos que han dado resultados totalmente distintos y claro, ya tenemos el conflicto planteado, ¿no? Como decía al principio, esto tiene implicaciones muy profundas, ¿no? Porque hablamos de cómo se hacen las investigaciones, cómo se llega a los resultados, cómo se publican y para muchos de nosotros, cuando leemos un artículo científico en una revista, nos lo creemos a pie juntilla, ¿no? Porque pensamos que está muy bien hecho y que, claro, ¿cómo va a saber uno más que esos señores tan inteligentes que escriben ahí, ¿no? Y ahí es donde entra tu campo de investigación, ¿no? Efectivamente, en mi campo de investigación me muevo dentro de esta idea de la cognición corporizada, del embodiment, pero con un punto de mira ligeramente diferente, ¿no? Y es que en vez de intentar avanzar en el campo, es decir, plantear nuevas preguntas, creo que es muy importante plantearse si realmente las preguntas, digamos, previas, los resultados que ya estaban publicados por otros, son realmente fiables o no. Porque viéndolo visto, pues parece que muchos de ellos no lo son. Entonces yo cuando empecé en investigación, en mi trabajo de fin de grado, pues yo hacía mis experimentos y luego en el máster y demás, y nunca encontraba nada que fuese a favor de esta idea del embodiment. Y tal y como tú decías, pues yo al principio lo que pensaba era, pues yo estaré haciendo algo mal. Es decir, yo soy un investigador novato, esta gente que tiene miles de citas y publica en revistas súper buenas, ellos tendrán la verdad y yo seré el que me estoy equivocando. Pero con el paso del tiempo se está viendo que no, que nadie, digamos, queda impune y que cualquier resultado podría ser perfectamente falso o al menos no tan robusto como aparenta en un principio. Entonces, precisamente mi investigación pues, se centra un poco en ver hasta qué punto son fiables o no estos resultados. Claro, bueno, estás ahí metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque, bueno, cuando hablamos de resultados falsos no quiere decir que haya mala intención, como tú has dicho, ¿no? Simplemente que la metodología utilizada no es correcta o se apoya, como tú dices, si uno está harto de ver un resultado en un montón de artículos científicos y llega y no le sale, pues uno duda de uno mismo, ¿no? Y no de los demás. O sea, que no tiene por qué haber mala intención, sino simplemente mala ejecución, digamos, de la metodología. Efectivamente. Yo creo que más que mala ejecución, incluso diría un mal conocimiento de muchas cosas, principalmente de cómo funcionan ciertas cuestiones estadísticas. Porque al fin y al cabo nuestros resultados dependen de aplicar una serie de pasos estadísticos para ver hasta qué punto el resultado es significativo o no. Porque, bueno, supongamos, por ejemplo, imagínate que tenemos 2 grupos, a uno le damos un medicamento y a otro le damos un placebo, y queremos ver si el medicamento reduce, por ejemplo, el número de cigarrillos que toma. Imagínate que en el grupo del medicamento encontramos que fuman al día 4 cigarrillos y medio, y en el del grupo del placebo 5 cigarrillos. Pues claro, hay una diferencia entre los grupos. Hay una diferencia de 0,5 unidades, de 4,5 a 5. Pero esa diferencia como tal, ¿se puede decir que sea un hallazgo científico? Es decir, ¿esa diferencia es estadísticamente significativa? Pues no lo sabemos, para eso tenemos que aplicar la estadística entonces. Y el problema es que si no sabemos correctamente utilizar esa estadística, podemos llegar a declarar como significativo un resultado que no lo es. Es decir, cometer un falso positivo. Sí, está claro. Entonces, ya hablando de lo que es tu investigación de doctorado para probar cuán confiable y cómo se puede replicar un resultado conectado, lógicamente, con el lenguaje, ¿no? Es ahí donde estás. ¿Qué propones? Pues bueno, yo a día de hoy lo que he realizado son estudios metaanalíticos. Los estudios metaanalíticos son estudios donde tú no recoges datos, sino que te basas en datos previos que ya han publicado otros y los agrupas todos, es decir, pues coges todos los artículos de una temática, por ejemplo, 100 artículos,
los combinas y los reanalizas con ciertos métodos específicos y eso te da información sobre hasta qué punto esos resultados son realmente fiables o no. Entonces yo en mi caso, pues cogí una serie de estudios que apoyaban esta idea del embodiment y los sometimos a una técnica metaanalítica que se llama análisis de la curva P. Y este análisis nos informa principalmente de dos índices. Primero, un índice de potencia estadística y luego un índice de sesgo de publicación. Explica cada término. La potencia estadística básicamente es, asumiendo que nosotros tenemos un efecto que existe realmente, ¿qué probabilidad tenemos de encontrarlo? Porque no es 100% ni mucho menos, depende de muchas cosas. Si, por ejemplo, un efecto es muy, muy, muy pequeño, pues necesitaremos, por ejemplo, muchos participantes para poder detectarlo. Entonces, la probabilidad de encontrar un efecto, a pesar de que exista, difícilmente va a ser 100%. Ya, o sea que ahí incide una cuestión, depende de lo que busques, así debe de ser de grande la muestra, si quieres acercarte a la verdad. Efectivamente. Entonces, en mi caso, yo lo que encontré es que la potencia estadística de estos estudios era de un 30%. O dicho de otra forma, que solamente un 30% de estos estudios iban a encontrar el efecto que deberían estar buscando. Sin embargo, todos ellos lo reportaban. Un 30%, pero 30% es bajísimo. Es muy bajo, muy, muy, muy bajo. Y sin embargo, dices que el resultado era el 100%, ¿no? Porque todos lo decían. Efectivamente. Casi todo, no era el 100% exacto, pero bueno, vamos a poner un 90%, declaraban haber encontrado algo, cuando mi análisis decía que solamente un 30% de ellos deberían haberlo encontrado. Entonces, ¿de dónde viene esa discrepancia? O sea, pues una probabilidad, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que quizás un 70% a lo mejor de esos resultados sean fruto de alguna mala práctica, no tiene por qué ser intencionada, pero algún tipo de práctica que haya llevado a declarar como significativos resultados que realmente no lo son. Pero a mí me surge una duda. Muchas veces se publica aquello que tiene un resultado positivo y lo que tiene resultado negativo, es decir, que cuando uno hace unos experimentos y la hipótesis no se cumple, uno no lo manda a la revista para publicar y eso queda ahí en el cajón y se rechaza. Eso debería entrar en la estadística también de alguna manera, porque al final solo se publica aquello que realmente aporta algo positivo, pero no se publica aquello que no es, que dice, esta hipótesis no es correcta, eso no se publica. Efectivamente, eso es lo que se conoce como el sesgo de publicación y es precisamente el otro índice que informa mi análisis. Entonces, en mi caso, lo que básicamente el análisis predecía, como hemos dicho, que un 30% de los estudios deberían ser significativos. Entonces, comparamos ese valor con el valor real observado, que era que la gran mayoría eran significativos. Entonces, de esa discrepancia, lo que se puede presuponer es que tiene que haber algún tipo también de sesgo de publicación. Y estos resultados los hemos ampliado en un trabajo reciente que aún no está publicado, está en proceso de revisión por una revista, en el que hemos intentado cuantificar exactamente cuál es el valor de sesgo de publicación. Y lo que hemos encontrado es que más o menos por cada resultado significativo publicado, el análisis predice que habrá como unos 7 u 8 no publicados. Por cada publicado, 7 o 8 que no son publicados. Lo cual es un problema muy grande. Madre mía, pues una estadística demoledora. Totalmente, porque cuando tú vas a leer a la literatura, solamente encuentras los significativos y por tanto tu conclusión obviamente es que un efecto existe, porque no puedes acceder a los otros 7 u 8 artículos que van en contra porque nunca se publicaron. Pues, eso pone patas arriba, digamos, toda esa fórmula que utiliza la ciencia de comunicar los resultados al resto de la sociedad, ¿no? Porque va a haber que revisar muchas cosas con eso. Sí, desde luego, es un problema muy grande que tenemos y que efectivamente, como comentas, tiene implicaciones no solamente teóricas para los académicos,
sino también tiene repercusiones sociales. Porque aquí, en mi caso, yo soy, digamos, un investigador de psicología y de neurociencia, pero es que el problema del que estamos hablando no solamente atañe a mis disciplinas, sino que está presente en muchísimas otras disciplinas, incluyendo disciplinas en las cuales la sociedad tiene, digamos, mucha esperanza puesta en ellas. Y un caso que salió hace poco a la luz es el caso de la biología del cáncer. Ajá. Se ha visto que el problema de replicabilidad en biología del cáncer es incluso peor que el de la psicología. Entonces, eso nos lleva a plantearnos, si yo, por ejemplo, tengo un familiar con cáncer, yo presupongo que los tratamientos que se están aplicando en el hospital tienen validez científica y han sido aprobados. Pero si luego me encuentro con que a lo mejor el 70% de ellos no son replicables, entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Y además eso es un verdadero problema para los enfermos fundamentalmente, porque al final se le aplican unas terapias que si no se han estudiado y replicado correctamente podían hacerle más mal que bien, ¿no? Supongo que sí. Obviamente, si algún experto en cáncer está escuchando, obviamente yo no lo soy, pero sobreentiendo que sí, que obviamente esta poca replicabilidad de la biología del cáncer podría llegar efectivamente a eso, a que se apliquen tratamientos que a lo mejor podrían tener incluso efectos adversos. Claro, esto no quiere decir que los tratamientos, claro, hay que aclararlo, lleva razón, porque también estamos hablando, pero realmente todo lo que se utiliza, todos los fármacos que se utilizan con respecto al cáncer, efectivamente se prueban muchísimo, ¿no? Imagino que aunque tenga ese problema, no será muy grave. Entonces tampoco no vaya a ser que alguien necesite un tratamiento y diga que no me fío, no creo que sea eso, no es eso lo que tratamos de comunicar aquí, ni muchísimo menos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que según lo que estás diciendo, ese problema de la replicabilidad, eso de que se vuelva a hacer el experimento en unas condiciones similares o iguales que el anterior y que se obtenga el mismo resultado, eso es una carencia en la ciencia actual. Efectivamente, así es. Y es parte esencial del método científico, el que un resultado sea replicable. Bien, pues hablábamos de lo que son tus investigaciones en este campo, que obviamente te estás metiendo en un fregado de mucho cuidado. Alguno te va a tirar los trastos a la cabeza, ¿eh? Sí, lo sé. Muchos de mis amigos me consideran un policía de la ciencia. Pero, bueno, considero que también que es un paso importante que la gente de las generaciones actuales tenemos que dar. Porque si no, lo único que vamos a conseguir es perpetuar este problema y al final pues vamos a perder, yo creo que el objetivo primordial de la ciencia, que es intentar acercarse a la verdad. Entonces, si todo lo que publicamos realmente nos está acercando a la verdad, como si estuviésemos dando palos de ciego, pues me parece una pérdida de tiempo, sinceramente. Entonces yo creo que tenemos que invertir tiempo, aunque nos llevemos palos, pero yo creo que a largo plazo es lo que la ciencia necesita, un poco de esta revolución, de replantearse las cosas, incluso las más básicas, e intentar cambiarlas desde dentro. Claro. Bueno, tú me habías mandado una documentación que he estado mirando y entre ellos hay un artículo que a mí me ha parecido maravilloso, que es, el título es traducido, Un manifiesto para la ciencia reproducible. Es decir, ahí, digamos, es donde se empiezan a apretar las tuercas en todos esos lugares que has ido mencionando. Efectivamente, así es. O sea, en ese manuscrito se hace una revisión, digamos, de todas las diferentes problemáticas. Muchas de ellas ya las hemos estado comentando, ¿no? Como pues esa flexibilidad a la hora de recoger participantes, analizar los datos, no publicar los resultados significativos y demás, el hipotetizar una vez ver los resultados. Entonces se hace un poco una revisión de todos estos sesgos que hay presentes en la ciencia y se plantean pues algunas posibles soluciones que a día de hoy, por suerte, incluso algunas revistas ya las están considerando como obligatorias, algunas de estas medidas. Como por ejemplo, pues implementar preregistros y demás, se está volviendo un poco la norma. No en todas las revistas, pero en muchas sí.
O sea que poco a poco parece que está calando esto dentro de la ciencia. Claro, aquí tenemos el efecto importante de hacer una investigación de este tipo, ¿no? No se trata de denunciar, sino de buscar solución a los problemas, que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Efectivamente. Mi objetivo y el de mucha gente no es ese, no es decir, pues esta teoría es falsa o esto no sirve para nada. No, ni mucho menos. Yo en mi caso adoro la teoría del embodiment y ojalá que fuera verdad, pero antes de, digamos, declarar que una hipótesis es cierta o no, primero tenemos que tener unas bases sólidas sobre las cuales hacer nuestras inferencias. Entonces, si esas bases no son sólidas, porque tienen muy pocos participantes, porque no se replican, por lo que sea, entonces no podemos seguir avanzando. Entonces, lo que yo y mucha gente pedimos es eso, es, digamos, una reivindicación de vamos a sentarnos y vamos a pensar si realmente lo que estamos haciendo está bien hecho o no antes de seguir con el siguiente paso. En ese artículo se van nombrando, como tú has ido diciendo a lo largo de la entrevista, pero simplemente por centrar un poco qué se puede hacer para mejorar todo esto, ¿no? Yo he leído que entre las medidas que se proponen habría que optimizar, o sea, hacer mejor, digamos, ciertos elementos claves en ese proceso de investigación científica, ¿no? Por una parte habla de los métodos, o sea, ahí estás proponiendo tú unos métodos claros, ¿no? Sí, desde luego, en los métodos, pues bueno, hay cosas muy importantes, como por ejemplo, que parecen obvias, pero que muchas veces no se hacen, como utilizar un análisis estadístico que sea apto y apropiado al tipo de variable que tú estás utilizando, que parece una cosa obvia, pero que mucha gente no lo hace, ¿no? Utilizan el mismo análisis independientemente del tipo de datos que tengan entre manos, por ejemplo. Luego está la cuestión de asegurar que tenemos potencia estadística suficiente, como estábamos hablando antes, para decir que realmente hemos encontrado el efecto o que no. Está el tema de preregistrar los métodos, la hipótesis, el plan de análisis previo al experimento y todo este tipo de... Bueno, hay un apartado ahí que no hemos mencionado, que es el apartado de informes y difusión. O sea, Sí. porque claro, sí, tú has mencionado, la mayoría de los resultados negativos no se publican. Habría que publicarlos. Efectivamente, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy y que no viene tanto, creo, por parte de los propios investigadores, porque al fin y al cabo un investigador seguramente quiera publicar la gran mayoría de sus resultados, sean nulos o no. El problema viene de cómo funciona el mundo de la publicación científica, porque al final las revistas son empresas también que obviamente buscan su máximo beneficio. Y una revista difícilmente va a querer publicar un estudio en el que tú dices, pues no he encontrado nada. Entonces, quizás no solo es problema de los científicos, sino que también tenemos que cambiar, digamos, el mundo de la publicación en general y apostar pues, por que se publique absolutamente todo lo que esté bien hecho, obviamente. En un estudio que esté muy bien hecho, pero que lleve a un resultado nulo, pues bueno, no hay problema, se publica igualmente. Pero claro, ahí tienen que poner mucho de su parte las revistas. Claro, porque ahí hay una cuestión importante y es que lo que no se publica se vuelve a investigar exactamente en otro lugar, con el mismo resultado que tampoco se publica, con lo cual estamos desperdiciando una cantidad de energía que se podría dedicar a otras cosas, ¿no? Efectivamente, perdemos recursos de tiempo, de dinero, de personal en hacer una ciencia que es ineficiente, precisamente por lo que dice, porque yo me creo que estoy haciendo algo nuevo porque no lo he visto nunca publicado. Y luego resulta que a lo mejor 4 personas más lo han intentado ya, y como no sale, no está publicado. Y luego hay otra cuestión, digamos, un poco escabrosa, ¿no? Que es la evaluación y incentivos, ¿no? Las revistas tienen sus referees que revisan las que los tienen, que revisan los artículos y dan su opinión. Eso hay que también tratarlo con cuidado. Y luego los incentivos. Ahí entra... Esa cuestión ya es más peligrosa, más peliaguda, ¿no? Puede haber ahí ciertos intereses que no se confiesan. Sí, efectivamente. Por una parte está, digamos, las fuentes de financiación que pueden
de alguna forma interfería en tus resultados, ¿no? Pues si, por ejemplo, una empresa farmacéutica está pagándote, está subvencionándote un estudio para que demuestres la eficacia de su medicamento, pues al final lo que la empresa va a querer es que tú le ofrezcas un resultado en el que diga mi medicamento sirve. Por tanto, eso puede llevar a que se manipulen los datos de alguna forma, de nuevo, vuelvo a decir, de forma mejor o peor intencionada, y que a lo mejor ese interés esté afectando. Y luego no solo hay grandes intereses de empresas detrás, sino también pongamos el caso, por ejemplo, de la gente como yo que estamos empezando. La gente que estamos empezando, si algún día queremos dedicarnos al mundo académico, sabemos que tenemos que tener varias publicaciones y que además tienen que ser en revistas de alto impacto. Para tener una publicación en una revista de alto impacto, ¿qué necesito? Un gran resultado. Y si no encuentro grandes resultados en mi investigación, ¿eso qué va a llevar? A que haga lo posible por tenerlo. Aunque eso puede implicar realizar prácticas que no sean las más óptimas. Sí. Bueno, ahí está planteado todo el problema. No sé si quieres añadir algo más sobre el tema, porque me gustaría que hablaras un poco de qué haces ahí, de con quién trabajas y todas estas cosas. Pues no, yo creo que eso así está bien, pero que efectivamente recalcar eso, ¿no? La importancia de que también el sistema de incentivos también debería cambiar ligeramente, porque si no, pues seguramente lo único que vamos a hacer es perpetuar estos sesgos. Muy bien, pues háblame de ti. Tú estás ahí en el Reino Unido, pero realmente, como decía, tu tesis se dirige en la Universidad de Granada, ¿no? ¿Que formas parte de un equipo? Sí, Háblame de él. sí, nosotros, bueno, yo estoy trabajando con Julio Santiago, el nombre de mi director de tesis, y nosotros formamos parte de un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación en Neurociencia Cognitiva, que bueno, de forma muy general pues nos dedicamos a intentar establecer vínculos entre el cerebro y la cognición, básicamente. Y estamos localizados en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, que está en el campus de Cartuja de la Universidad de Granada. Es un centro bastante pionero en España, en el que contamos con muchas técnicas neurocientíficas como estimulación cerebral, resonancia magnética, electroencefalografía y demás. Y bueno, es donde dedicamos pues, la gran parte del tiempo a intentar aportar nuestro granito de arena. Y háblame de ti. ¿Qué haces ahí en el Reino Unido? Bueno, pues ahora estoy completando una estancia de investigación de 3 meses. Empecé en mayo y volveré a España a final de julio. Y estoy en la Universidad de Bangor, en el norte de Gales. Estoy trabajando aquí con el grupo del doctor Richard Binney y estamos realizando un estudio de estimulación cerebral y comprensión del lenguaje. Y bueno, aquí vamos, disfrutando de un clima diferente, un idioma diferente, una cultura diferente en general y aprendiendo lo máximo posible. Nos escuchan muchos estudiantes. ¿Qué le dirías así a gente que esté como tú o que esté a punto de decidir que va a dedicarse a la carrera científica, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo creo que uno de los pasos muy esenciales es elegir un buen grupo de apoyo, digamos, un buen director de tesis y que esté rodeado, digamos, de buenos alumnos de doctorado, de otros profesores, pero que te brinden, digamos, una supervisión real, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor se guía solamente por voy a elegir a la persona que más publicaciones tiene o que publica en revistas de más impacto. Y creo que realmente eso puede ser un error. Yo creo que tienes que buscar realmente una persona que te haga crecer y que te supervise realmente en todos los pasos que des. Aunque te deje tu libertad, obviamente es muy importante que tú también tengas tu autonomía, puesto que en un futuro pretenderás ser tú el investigador principal posiblemente de un grupo, pero que durante ese proceso de doctorado te vaya guiando poco a poco y te vaya
realmente aportando. Que no sea solamente una persona que tú sabes que está ahí, que va a firmar tus papers, sino que realmente se ponga contigo, se siente, plantee estudios y haya, digamos, una conexión buena entre los dos. Yo creo que eso es una parte esencial y que mucha gente a veces olvida un poco. Muy bien, muy interesante todo el tema. La verdad es que es un tema peliagudo. Porque, como decía, pues claro, se está poniendo ahí un poco el dedo en la llaga de qué problemas hay en el mundo de la investigación, ¿no? Pero que hay que hacerlos, como decías, para buscar precisamente soluciones y mejorar este sistema que es el mejor que hay. Porque claro, si sales de este sistema de investigación y te vas a otras historias que la gente dice por ahí por internet, sin base, sin estudio y sin nada, pues lógicamente el mejor que tenemos es este. El método científico es el mejor método que hemos encontrado. Pero eso no quiere decir que sea perfecto, ¿no? Ese sería el mensaje. Efectivamente, yo creo que es un muy buen resumen de lo que quiero transmitir. Efectivamente, que tampoco quiero llevar al mensaje de que la ciencia no sirve para nada, puesto que estamos muy lejos de decir eso. La ciencia, como dice, seguramente el mejor método que existe para acercarse a la verdad a día de hoy, pero tiene sus fallas y tenemos que ser conscientes de esas fallas, no obviarlas e intentar pues trabajar en mejorarlas. Pues estupendo, ahí queda esa idea, esa información, y para aquellos que están estudiando que lo tengan en cuenta también, que hay que hablar del mundo real, no se puede uno poner a hablar y pensar que las cosas son perfectas, porque en ese caso no habría nada que hacer, además. De acuerdo, Pablo, muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y te deseamos lo mejor en tu carrera científica, que veo que lleva un camino magnífico. Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación y por este rato de charla que ha sido fantástico. Hemos hablado con Pablo Solana, hemos dicho que es estudiante de doctorado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, en el Departamento de Psicología Experimental. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.